Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Busquemos en el libro de Filipenses, capítulo 2. Dice la palabra del Señor, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Pueden sentarse. Tal como estábamos estudiando en los días del retiro, a Dios le agrada la unidad. Y el apóstol Pablo, en esta epístola escrita a los de la iglesia de Filipos, comienza hablando acerca de esa unidad, cómo el pueblo de Dios debe de estar perfectamente unido. Dice que haya en vosotros un mismo sentir, unánimes, dice. Realmente esta es la identificación de la verdadera iglesia, la unidad. La unidad solamente se puede dar por milagro, y esto es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Todas las religiones se quieren unir, todos los hombres quieren estar unidos, pero realmente no hay unidad si no está Dios en medio de nosotros. Aquí mismo no va a haber unidad si no está Dios en medio de nosotros. Dios tiene que estar con nosotros y en nosotros, y esto es lo que va a dar la unidad. Y así es como nosotros vamos a llegar a tener ese mismo sentimiento, ese mismo sentir. O sea, que todos tengamos ya dentro de nuestro corazón y en nuestra mente el amar a Dios, el servir a Dios, el hacer la obra de Dios, el testificar de las obras maravillosas de Dios y el estar esperando la venida de nuestro Dios. Esa es la unidad que debemos de practicar. Pero tal como lo leíamos, en el versículo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y viene explicando, y a esto quiero que usted le ponga mucha atención. Dentro de la iglesia dice: nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la forma, esta es la característica como el Señor quiere que nosotros, su pueblo, sus hijos, los que hemos sido llamados, los que hemos sido elegidos. El apóstol Pedro dice: somos elegidos para obedecer. De ahí que
en medio de nosotros, no deben de darse estas condiciones que dice el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque las glorias vanas son las glorias que buscan los hombres. Y la contienda, la lucha, la pugna, es lo que caracteriza al hombre que no conoce a Dios. De tal manera que todos los que hemos estado fuera de la verdad, andábamos en contiendas. Andábamos buscando no la gloria de Dios, sino nuestra gloria. Por eso es que el Señor nos llama a que nosotros entendamos el llamamiento, entendamos el nuevo nacimiento y obedezcamos a la palabra. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No contender, no buscar las glorias que antes buscábamos. Aquí todo tiene que ser para la gloria de Dios. Aquí no tienen que haber contiendas. En el mundo eso es lo normal. Todos, desde que comenzamos a ir a la escuela, ahí comienzan las competencias. Y entre más elevada sea su instrucción o su educación, más grande será la gloria que usted busca, más importante será la competencia a la cual usted entra. Y no se extrañe que esto también es lo que, y por eso lo dice a la iglesia, porque en la iglesia se puede dar esto. Pasemos a revisar lo que pasa en la religión. Las religiones andan compitiendo a ver quién tiene más gente, a ver quién tiene el edificio más bonito, a ver quién tiene el conjunto más famoso. Y esas son las cosas. Eso es contienda y eso es vanagloria. Por eso el Señor le habla a su iglesia: nada hagáis para contender. Nada tiene que hacer mi pueblo para buscar otras glorias, sino que unidos, dice, unánimes, en un mismo amor, en un mismo sentir. Esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de rogarle a Dios, que se haga efectivo en nuestra vida, la vida suya, en la vida mía. Cada uno de nosotros debe de estar interesado, preocupado por estar viviendo conforme a la palabra. Y aquí está el otro obstáculo, en el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué es lo que usted hacía cuando estaba en el mundo? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Qué quería hacer usted? Pues todo lo que quería hacer era para su bien personal. Ahí estaba viendo de qué manera usted ganaba el primer lugar para enriquecerse más, para tener más poder, para tener más gloria. Pero cuando uno está ya en el camino del Señor, debe de entender que la forma de vida es diferente. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino, la iglesia dice, nosotros, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. ¿Está usted de acuerdo con esta palabra? Si usted está de acuerdo con esa palabra, usted debe de estar en paz. Usted va a estar creciendo, usted va a estar edificando, porque esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Nada, dice, vamos a estar nosotros haciendo para nuestros propios intereses. Es decir, ¿qué ventaja voy a sacar yo? ¿Qué beneficio me trae a mí? Cuando nosotros estamos haciendo las cosas con esa mentalidad, que ese es un espíritu, pues sencillamente no hemos nacido de nuevo. Somos egoístas, somos gentiles, somos mundanos, somos carnales. Pero cuando hemos venido a esta nueva vida, cuando estamos oyendo la palabra de Dios y queremos hacerla nuestra, porque sabemos que eso es lo que le agrada a Dios, entonces nos vamos a esforzar, le vamos a rogar a Dios, le vamos a suplicar a nuestro Dios, le vamos a pedir que Él haga el milagro, que Él perfeccione su obra, porque nosotros queremos hacer las cosas tal cual a Él le gustan.
El Señor para eso nos ha llamado. Y por eso es de que nosotros somos diferentes a la gente del mundo. La gente del mundo anda viendo de qué manera le saca provecho a las cosas que hace. Tengo 2 experiencias que podría contarles. Trabajando, he podido encontrar que compañeros de trabajo siempre me han frenado. Me han frenado en el sentido de que no hagas eso. ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, cuando uno está preocupado en enseñarle a la gente cosas que puedan servirle para la superación, cuando se dan cuenta que uno está muy interesado en hacer las cosas bien hechas, sin egoísmo, ese fue el consejo. No lo hagas, no seas tonto, es tu competencia. Consejos profesionales. Otro más grande todavía, elevado. Nos dice a un grupo de gentes así que íbamos a salir a trabajar a diferentes empresas de diferentes países con puestos importantes. El consejo máximo para ustedes: nunca enseñen todo lo que saben. Si lo enseñan, se acaba la fuente de la plata. Son consejos profesionales. Ese es el mundo. Pero el Señor, ¿qué dice el Señor para su pueblo? Cuando estemos en la iglesia, cuando hayamos nacido de nuevo, cuando querramos agradar a Dios obedeciendo su palabra, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y por eso usted puede ver, ahora usted tal vez pudo ver en el campamento, habían muchas personas buscando el mejor lugar para dormir, buscando el mejor plato para comer, buscando así todo lo mejor para sí, lo mejor para sí. Y los otros, que les vaya como les vaya. Hermanos, nosotros debemos de ser diferentes. Debemos de interesarnos en que nuestros hermanos puedan ser servidos y que ellos puedan recibir la mejor parte, aunque a nosotros nos toque quedar en la peor condición y con la peor parte, porque ese es el Espíritu de Dios, ese es el amor de Dios, porque hemos entendido que Dios nos va a hacer más dichosos, más felices, más bienaventurados cuando a nosotros se nos dé la oportunidad de dar, la oportunidad de servir. Porque dando es como recibimos, porque es más bienaventurado, dice, el que da que el que recibe. Entendemos y nosotros sabemos que la palabra de Dios ha dicho que el que siembra cosecha. Usted comience a dar y cuando usted menos se lo espere, el Señor va a compensar y le va a dar abundantemente, porque usted se ha podido sujetar a la palabra, usted ha podido obedecer a la palabra. No mirando lo suyo propio, sino poniendo la mirada en la necesidad de sus hermanos. Si nosotros vivimos esta palabra, la unidad se va a hacer cada día más perfecta. Fíjese bien la aclaración, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? ¿Verdad que no es palabra de hombre? Es la palabra de Dios, es el ejemplo del Hijo de Dios hecho hombre. Ese fue el sentir de él. Y si no, piensen por un momento dónde estaba Dios. Y más adelante lo explica, dice, que él no se quiso quedar con ese derecho que tenía de ser Dios. No se aferró a eso, dice, sino que por el contrario se anonadó, se despojó, se quitó de sus títulos, de sus posiciones y posesiones que tenía y se vino a ser, dice, un servidor semejante a los hombres. Ahí está. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Usted sabe por qué vino a la iglesia? ¿O usted para qué vino a la iglesia? Es probable que cuando uno viene a veces no entiende ni por qué viene. Dios por su misericordia nos trae.
¿No cree? Si veníamos ciegos, si veníamos ignorantes, pero los que ya tenemos algunos meses de estar aquí, ya debemos de ir abriendo nuestros ojos, pero no los ojos terrenales, sino los ojos del alma. Aquellos ojos que pueden ver la obra de Dios, que pueden entender la obra de Dios, los oídos que pueden oír la voz de Dios. Ahí está la verdad. Por eso el Señor nos habla. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia. No hay que estar haciendo las cosas para mi beneficio. ¿Qué puedo hacer yo por usted, hermano? ¿En qué le puedo servir yo, hermano? Dice que cuando la iglesia comenzó, dice que no había necesidad dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaban aquellos que estaban compartiendo, repartiendo, dando, porque estaban viviendo esa palabra, y por eso era que Dios se manifestaba grandemente. No quiero decir que no se manifieste ahora, se está manifestando, pero como la fe está escaseando, también el Señor dice que el amor se va a enfriar. O sea, que el amor se va a enfriar. Ya no hay aquella generosidad, aquella ansia de dar, de servir, de repartir, sino que cada quien está viendo cómo se queda con su tajada. Cada quien está viendo qué rédito va a quedar, cómo va a ser su negocio. No se ha dado cuenta que este no es su negocio, no es mi negocio, este es el negocio del Señor. Y para eso estamos aquí. Si usted quiere hacer su negocio, pues mejor váyase al mundo, haga su empresa y haga fortuna. Y allá sí, allá se vale, pero aquí la situación es diferente, porque tenemos el ejemplo. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Así mismo dice. O sea, no le quitaron a él los méritos, no le quitaron a él su deidad. No, él se despojó. Él entendió que aquí venía a darnos ejemplo, a amar, a servir, a entregarse. Fíjese, él lo hizo. Pero dice que ese mismo sentir tiene que haber en nosotros. O sea, que no nos estén diciendo, sino que nazca en nosotros por fe, por el conocimiento de la verdad, para comenzar a dar. No es fácil, no es fácil, pero si usted le ruega a Dios, si usted le pide a Dios, Dios va a hacer el milagro. Usted va a dejar de amar las cosas terrenales y usted va a comenzar a amar las cosas eternas, porque el que está buscando fama, el que está buscando gloria, está buscando enriquecerse y hacer tesoros en esta tierra. Aquí donde dice que la polilla y el orín destruyen las cosas, hay que hacer tesoros en el cielo. Eso es mirando lo que sería una empresa. Pero hay otras cosas que el Señor nos ha dado, que nosotros debemos de dar. Y para ello tenemos que despojarnos. Tenemos que quitarnos aquellas cosas que teníamos, que eran valiosas en el mundo, pero que ahora nosotros hemos entendido y que Dios nos mueve a dejarlas. ¿Qué tiene usted del mundo? ¿De qué se creía usted grande o importante cuando estaba en el mundo? ¿Será que tiene algún título? ¿Será que tiene posesiones? ¿Será que tiene un linaje especial, carnal? Al decir linaje es su apellido. Estas cosas que en el mundo tienen valor, en la iglesia ya no valen nada. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos y que intentamos. Y que entonces usted comience a sentirse igual que los demás. Aquellas cosas que antes le hacían sentirse más que los demás, pues ahora ya no,
Por eso dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya tenemos una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva manera de servir y de hacer las cosas. Porque esto es lo que hemos recibido como ejemplo de nuestro Señor. Él se despojó. ¿De qué cosas usted no se ha podido despojar? Si tiene cosas todavía que le están atando, cosas de su pasado, pues va a tener mucho problema, mucha dificultad, y quizá se va a cansar y va a tener que agarrar sus maletas y volverse al mundo. Porque aquí, con esas maletas, con esas cosas que son cargas, no se puede caminar. Hay que despojarnos. Hay que anonadarnos. Eso quiere decir hacernos nada. Hacernos igual que nada. Valemos nada. El que vale aquí es Dios. Y si Dios vale, pues nosotros queremos servir a Dios, y así es como el Señor nos comienza a tomar como instrumentos, como vasos, y no vasos de gran valor. Dice, es mejor si son vasos de barro. Aquellos vasos que se pueden romper fácilmente, pero dice que en ellos se manifiesta el poder de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros no podemos hacer nada. Pongámonos en las manos del Señor. De veras, tratemos de oír, pero de oír con necesidad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo quieres que yo lo haga? Señor, me está costando. Y yo creo que si usted es muy sincero o muy sincera, hermana, en este sentido, Dios va a ver la necesidad que hay en su corazón y le va a dar el poder de Dios para poder vencer esa carne, ese mundo que antes nos atraía. Dejar las cosas del mundo, dejar las cosas de la carne y poner nuestra mirada en las cosas de Dios para servir a Dios. Si nosotros realmente estamos así, porque dice, y el Señor, verso 8, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo el Señor? Se humilló a sí mismo. ¿Y qué otra cosa más hizo? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta llegar a la cruz. ¿No será que aquí está su problema? Yo pienso que así es. Porque el que no se humilla, Dios dice que lo tiene ¿cómo? Así, apartadito, de lejos. Dios a los soberbios dice, porque el que es soberbio no es humilde. ¿O cree usted que puede haber ahí algo diferente? Sencillamente es claro. Está bien definido, el soberbio no es humilde. El humilde no es soberbio. Y Dios a los soberbios los mira de lejos. Por lo tanto, no se va a dar el milagro. Dios no lo va a tomar en cuenta porque no se quiere humillar. Humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará, dice, cuando fuere tiempo. Entonces, olvidémonos de las glorias de este mundo y de esta época. Pensemos en darle ahora la gloria a Dios para que Él a su tiempo nos glorifique. Dice que hasta nuestro cuerpo va a ser glorificado. No es de darle gracias a Dios, hermanos. Pero piense, ¿cómo está su estado emocional, espiritual? ¿Ha logrado vencer la soberbia? ¿Ha logrado usted de veras humillarse? Pero una cosa le digo, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, aunque todavía no está en los caminos de Dios, si usted de veras es un llamado y un elegido, un predestinado, siga con su soberbia.
que Dios lo va a botar del caballo. ¿No cree? El apóstol Pablo, no vaya a creer que el apóstol Pablo era humilde. Si él dice que tenía sus títulos, tenía su fama, tenía poder, tenía autoridad, tenía respaldo, hacía muchas cosas, pero estaba ciego, era ignorante. Pero el Señor lo tenía en sus planes. ¿Y qué pasó con Pablo? Lo llama, le habla, lo bota, lo pone ciego y lo humilla y le dice, anda, y busca a aquel pastor, aquel que tal vez has menospreciado y que has perseguido y que has querido matar, y él te dirá lo que has de hacer. Y lo hizo Pablo, lo hizo porque oyó la voz de Dios. Eso mismo puede pasar en su vida, pero ruéguele a Dios que antes que Dios lo trate, mejor humíllese y verá que Dios va a hacer el milagro. Para Dios no hay nada imposible. Creo que todos los que estamos en este camino hemos aprendido la humillación por grande misericordia de Dios. Veníamos del mundo llenos de soberbias, de grandezas, creyéndonos que teníamos algo. Y eso era el efecto de la religión. Ese era el efecto del enemigo que nos había llenado la mente de cosas vanas. Basura, dice el apóstol Pablo en un lugar. En otra versión dice estiércol. ¿Así? O sea, todas aquellas cosas que teníamos del mundo, con lo cual nosotros nos jactábamos y creíamos ser ya algo en este mundo, hay que dejarlo. La basura tiene su lugar, el estiércol tiene su lugar. Y si el apóstol Pablo dice que aquellas cosas, y fíjense lo que él tenía, dice que él era fariseo de fariseos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿qué más dice? Pues que circuncidado el 8º día y muy ajustado a la ley y celoso, perseguidor de la iglesia. O sea, no era cualquier cosa, era grande. Pero todas esas cosas, dice el apóstol Pablo, por el amor a Dios, por el conocimiento a Jesucristo, dice, yo las estimo como estiércol. O sea, estoy tirando eso me afecta, eso me ofende, ya no quiero eso. Quiero tener a Cristo, quiero ser como Cristo, quiero vivir como Cristo, no buscando mis cosas, sino que buscando las cosas de los demás. No amándome a mí mismo, sino que amando a los demás. No viendo qué ventajas voy a sacar, sino que así como el Señor lo hizo, se anonadó, se despojó, se humilló. El Señor así lo hizo. Si aquí lo acabamos de leer y lo vuelvo a leer para que usted no vaya a olvidar este consejo. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose hombre. ¿Usted qué es? Es más que hombre. Sencillamente hombre. El Señor estuvo a la par nuestra, al nivel nuestro. Pero de ahí viene la disposición, la humillación, la obediencia. Y una cosa le digo, si usted no se quiere humillar en la iglesia, no le voy a preguntar en dónde lo han humillado, pero de que lo han humillado en el mundo. Y si usted cree que no, lo van a humillar. Porque así son las cosas. Porque allá está, allá hay otro dominio, allá hay otro poder, allá hay otros más soberbios que usted. ¿O no cree? Así es. Y ese es un proceso. Y todos estamos en esto. Lo único es que Dios en su misericordia nos da a conocer la verdad para ser humillados y obedientes aquí, para darle la gloria a Dios.
para ser verdaderos hijos de Dios. Por eso, sigue explicando, y voy a leer el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, le está hablando a la iglesia que ama al Señor, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es otra condición, ¿verdad? Amados hermanos míos, ocupémonos, dice, de nuestra salvación con temor y con temblor. En otras palabras, si no tienes temor y no tienes temblor, vas a desobedecer. Y el que desobedece, aquí no cae bien. Porque Dios es obediente, según fue en Jesucristo. Y Él quiere que nosotros seamos como Él fue. Y por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Él, dice, es el que pone en nosotros, fíjese bien, Él es el que pone en nosotros el querer oír, el querer humillarnos, el querer obedecer. Por eso dice, Él pone, es Dios, es el milagro, es la gracia, es la bondad, es la misericordia de Dios. En nosotros no se puede dar eso. Nosotros somos carnales, terrenales, animales, pero es Dios el que hace. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, dice. De ahí que, si Él lo pone, entonces usted dígale, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo pones en mí? Por favor, te lo ruego, Señor, yo te necesito. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero amarte, yo quiero servirte. Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me cuesta darme a los hermanos? ¿Por qué estoy poniendo barreras? Señor, por favor, quita las barreras. Yo quiero ser como mis hermanos. ¿Usted no ha visto hermanos aquí entregados? ¿Usted no ha visto hermanos que realmente están practicando ese amor, esa entrega? Porque Dios ha hecho el milagro en nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer nada. Él dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque dice, ahora, verso 14, haced todo sin murmurar y sin contiendas. Volvemos a mencionar las contiendas, las peleas, las luchas. Pero aquí está explicando por qué a usted le cuesta hacer las cosas aquí en la iglesia. ¿Para qué cree usted que venimos a la iglesia? ¿Para qué se nos da la doctrina? ¿Por qué el Señor está hablando y hablando? ¿Y por qué usted no está actuando conforme a la palabra? ¿Por qué usted está parado y otros están retrocediendo? Si el Señor quiere que todos estemos unánimes, con un mismo sentir, amando, sirviendo, entregándonos, eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué hay murmuraciones? ¿Y por qué hay contiendas? ¿Cuál ha sido su actitud? ¿Alguna vez se le ha tomado en cuenta aquí para algo y le han dicho, mire hermano, por favor, ayúdenos? Hermano, necesitamos su colaboración. O hermanos, ¿quiénes quieren venir? Mañana vamos a ir a compartir. ¿No será que alguna vez se le ha atravesado a usted en la mente, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos qué creen? Que yo no tengo que hacer en mi casa. No sé, eso es ya oponerse, eso es murmurar, eso es contender, eso es pelear. Aquí no hemos venido a pelear,
Nuestro Dios es el Dios de paz. Por eso dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Por eso la recomendación de este versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles. O sea, va a haber reprensión para aquel que no esté haciendo las cosas con libertad, con la voluntad, con el ánimo, con el gozo, con necesidad. Así dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio. ¿Sí? Muchas veces queremos recibir bendiciones, queremos crecer espiritualmente, pero ¿qué estamos dando? ¿No será que estamos murmurando y estamos contendiendo? ¿Qué hay en su corazón y qué hay en su mente y qué hay en sus actitudes? Yo le aseguro, si usted estuviera en una escuela donde hay disciplina, donde usted está dependiendo de un subsidio, si a usted le dicen, usted se levanta a las 3 de la mañana, usted diría, no, tengo sueño, me voy a quedar hasta las 7. ¿Qué le van a decir? Ven, buen siervo y fiel, toma tu valija ahí, a la calle. Y ahí va. Eso es en el mundo. Pues el Señor quiere que nosotros vengamos con amor, con libertad, con buena voluntad, a servir. No murmurando, mucho menos contendiendo, sino que poniéndonos a la disposición, buscando a ver de qué manera hacemos, cómo hacemos las cosas. Hay bonitos testimonios de hermanos que son recién iniciados y que manifiestan su deseo de trabajar. Y hermano, ¿y qué puedo hacer? Y hermano, ¿y cuándo puedo hacer? Y mire hermano, y yo quiero salir a compartir, ¿y qué hay que hacer? Bueno, le dicen, hay que orar primero. Pero me imagino que dirá, pero ¿y estos qué quieren que yo vaya a orar? Si yo ya sé compartir, si yo sé hablar, si yo he dado cátedras, sí, eso es fácil. No sabe lo que dice. Aquí hay que humillarse primero y hay que obedecer. No hay que contender, no hay que murmurar, porque este es el pueblo de Dios. Hemos tenido el ejemplo de Dios, hemos tenido el ejemplo de los apóstoles, ahora tenemos a los siervos al frente. Ellos nos han dado ejemplo, porque es el mismo espíritu, porque es el mismo sentir, pero eso que nosotros hemos visto tiene que ser parte de nuestras actitudes, la forma de vida, esa nueva vida. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos que aquí va a suceder el milagro del nuevo nacimiento. Usted nació de nuevo. Usted aquí comienza a caminar. Usted necesita que se le lleve de la mano. Si allá en el mundo usted fue una gran cosa, pero eso fue en el mundo. Las cosas viejas se quedaron. Las cosas viejas para la iglesia son basura, son estiércol. Aquí hay cosas nuevas, aquí hay cosas maravillosas, y usted quiere gozar de ellas, usted quiere entender ya, usted quiere comenzar a gozar del reino de los cielos, usted quiere comenzar a sentir la presencia de Dios, el respaldo de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Humíllese. Obedezca. No busque sus glorias. No busque sus intereses. No murmure. No contienda. Sea manso y humilde de corazón. El Señor así lo dijo. Estamos leyendo aquí el ejemplo cuando Él vino. Pero Él ya andando en su ministerio, Él decía, aprended de mí que soy manso y humilde.
O sea, si Él dice, aprendan de mí, es porque no es fácil, hermano. ¿O creen ustedes? Si hay alguien que crea que eso es fácil, pues se está engañando a sí mismo. Esto solo Dios lo puede hacer. Y ahí está el principio. Hay que postrarse, hay que humillarse, hay que rogar, hay que suplicar, hay que pedir a Dios que Él realmente nos cambie esa mente, que aquellas cosas en las cuales nosotros nos sentíamos grandes, importantes, ya no son, aquí ya no valen. Aquí lo único que vale es Dios, su palabra y su pueblo. ¿O no cree usted? Es el pueblo de Dios, porque oye la palabra de Dios, porque obedece la palabra de Dios, porque hace la voluntad de Dios. Por eso es que el pueblo vale. Pero si no estuviésemos así, también nosotros no valdríamos nada. Porque el que vale y hace todo es nuestro Señor. Todo esto, dice, es para que seamos irreprensibles. Y vuelve a recalcar, y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. He ahí el testimonio, he ahí la luz. La palabra nos enseña cómo el Señor se anonadó, se despojó, se humilló, obedeció, no vino a contender, no vino a murmurar, vino a amar y vino a servir. Esto es lo que nosotros debemos de buscar para ser irreprensibles, dice, sencillos. ¿Qué es una gente sencilla? Pues es una persona que no tiene complicaciones, ni quiere complicarle la vida a nadie. Así debemos de ser nosotros en la iglesia, sencillos, sencillos para hacer, sencillos para obedecer, sencillos. Aquí las cosas tienen que caminar con la bendición de Dios. Fácil, sencillo, simple, porque el pueblo es humilde. Esto es lo que el Señor espera que se haga en la vida de cada uno de nosotros. La obediencia tiene compensación. Porque más adelante nosotros leemos que el Señor dice que fue exaltado. Y su nombre es sobre todo nombre. O sea, lo mismo que el Señor experimentó, nosotros también lo vamos a experimentar. Y agrega, y aquel que obedezca, dice, tendrá larga vida. Así dice. ¿Y usted no lo ha visto? En su familia, en el mundo, ¿no ha visto usted los hijos que son obedientes? ¿Qué pasa? Pues los hijos que son obedientes, pues les va bien. No hay necesidad que estén pidiendo las cosas. Los padres ahí se sacrifican, dicen, este mi niño me obedece, este muchacho estudia, este es trabajador, y bueno, y uno le da, y lo cuida, y lo protege, lo ayuda. Estamos hablando terrenalmente, carnalmente. Pero ahora pasémonos a la vida espiritual. Hijos, obedeced a vuestros padres. Hay promesa y hay larga vida. Aquí también nosotros tenemos padres, ¿o no? ¿Sí? ¿Padres espirituales? ¿O no cree usted que tengamos padres espirituales? Pues si les obedecemos, vamos a tener larga vida. Y si les desobedecemos, la vida aquí va a ser muy corta. Hay muchos que han tenido que irse de este hogar, de esta nueva familia, por desobedientes, por soberbios, no se han podido humillar, han murmurado, han contendido, y ese camino no va a cambiar. Ese es el mismo. Allá en usted qué camino quiere seguir. Pero también habla a las mujeres, dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos, esposas, obedeced a vuestros maridos. Siervos, dice, obedeced a vuestros amos. Hay que servir, dice,
no al ojo. O sea, la obediencia tiene recompensa, es bíblica. Lo único es que nosotros comenzamos a obedecer aquí, porque en el mundo no podemos aprender esas cosas. Aquí es donde está realmente la obediencia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y si nosotros obedecemos aquí, ¿usted cree que le va a costar obedecer en su trabajo? ¿Usted cree que le va a costar? No, sencillamente no, porque es el Espíritu de Dios. Si aquí aprendemos a obedecer, si aquí comenzamos a humillarnos y aquí comenzamos a obedecer, vaya usted a donde vaya, usted va a ser humilde, obediente, sencillo. Y verá, todo le va a ir bien, ¿no cree? Si es la palabra de Dios se cumple. Entonces la obediencia es la que nosotros debemos de estar buscando constantemente. ¿Y la obediencia a qué? La obediencia a la palabra. Por esto, leyendo esta parte que estábamos viendo de capítulo 2, estaba leyendo el versículo 5 y pasemos al versículo 16 para entender cómo nosotros podemos hacer las cosas que a Dios le agradan. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra de vida. O sea, la palabra es la que nos guía. Aquí está el consejo, aquí está el poder. El Señor decía, mi palabra es espíritu y es vida. Si usted realmente cree que Dios habla aquí a través de sus siervos, ellos le están dando a usted la palabra de Dios para los hijos de Dios. Y si esta usted la toma como la palabra de Dios, pues a cumplirla. Es la palabra de vida. Y esta vida es abundante. Y esto lo puede ver usted ahora. Usted va a ver cómo Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger. ¿Cuánto gastan las gentes ahora para andar por la calle? Los que pueden pagar, pues pagan alarmas, usan armas y tantas cosas. Pero los que no pueden, andan con los nervios de punta. Tienen úlcera, porque ya ni siquiera pueden comer en paz. Están pensando que van a llegar los ladrones o que le van a salir. ¿Por qué? Nosotros estamos confiando en nuestro Dios. Porque dice que estamos tomados de la palabra de vida. Aquí está la palabra para nosotros. Quiero leer en Filipenses 4. Y vayámonos al verso 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Estamos hablando de la misma carta que el apóstol Pablo le envió cuando estaba prisionero a la iglesia de Filipos. Leíamos el capítulo 2, pero ahora en el verso 4, fíjese lo que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿Y a quién se lo está diciendo? Aquellos que han oído la palabra, aquellos que se han humillado,
aquellos que han obedecido. Por lo tanto, pueden regocijarse en el Señor, porque han visto las obras maravillosas de Dios. Por eso, el apóstol Pablo les invita: gocémonos, regocijémonos. O sea, el regocijo es algo máximo que el gozo. Regocijaos, regocijaos, dice, alegraos. Esto es lo que tiene que experimentar el pueblo del Señor, porque se ha sabido humillar, porque ha obedecido a la palabra, porque se ha detenido en la palabra. Ahí está seguro en la palabra de Dios. Pero dice: y vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. La palabra gentileza tiene muchas acepciones, pero en otras palabras, así sencillamente le diría yo: sepa caerle bien a las gentes. Trate de agradar a las gentes, pero sin desagradar a Dios. Por eso dice: tomados de la palabra. No, porque si usted hace esto sin la palabra, usted va a hacer al estilo del mundo. La gente se regocija, la gente se goza, pero cuánto le cuesta y cómo lo hace y cuánto le dura. Este es el día viernes. Aquí en Guatemala le llaman el sábado chiquito, porque ahí está la gente buscando los bares, buscando las playas, los conjuntos, los mariachis, y en las iglesias también. Pero eso es pasajero, eso es efímero y hay que pagarlo. Aquí nosotros tenemos que sacrificarnos, tenemos que darnos, tenemos que despojarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que obedecer. Y si nosotros estamos de acuerdo a esta palabra, a esta doctrina, pues en nosotros estará el regocijo. ¿Pero cuándo? Siempre. Regocijaos, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cómo se porta usted en su trabajo? ¿Cómo se porta usted en la iglesia? ¿Tendrá el mismo espíritu? ¿O será que solamente aquí corre y que hermano le ayudo, que hago, que no sé qué, y aquí vengo a lavar los trastos, a lavar los baños, a todo? Y allá en su casa, así lo hace. Y allá en su trabajo, así lo hace. No, el Hijo de Dios no cambia. Si sirve bien aquí, tiene que servir bien allá, porque es su espíritu. Ahí está metido, ya está arraigado en él el servir, con gozo, con alegría, con libertad, con paciencia, con humildad, con sencillez. Y vea cuál va a ser la respuesta. ¿Cómo la gente va a recordarle o lo va a apreciar? Y usted verá, Dios estará compensando. Por eso el pasaje dice: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. ¿Es usted gentil aquí en la iglesia? ¿Tiene buenas relaciones, como le llaman, con sus hermanos? ¿Es usted una persona hospitalaria? ¿Le da la bienvenida a los nuevos? ¿Es usted de las personas que se acerca y le dice bienvenido, cómo está hermano? ¿O trata de acercarse? ¿O es que usted dice no, los de Ágape somos santos y estos mundanos aquí vienen? Así era el Señor, ¿verdad que no? Los sanos, dice, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La mujer samaritana era santa, ¿verdad que no? ¿Y cómo se le acercó el Señor? Con amabilidad, con gentileza, con sabiduría. Ese tiene que ser nuestro espíritu, ese tiene que ser nuestro mismo sentir. Y si usted lo hace aquí, pues también cuando lleguen las gentes a buscarle, no mire el tipo de sombrero que lleve,
ni el traje, ni los ojos. No, mire, hay un corazón necesitado, atiéndalo. Es algo que nos debe de identificar. Yo trabajé muchos años con el Estado y fue mi manera de ser. Yo le decía a mis jefes, yo voy a estar con ustedes trabajando, pero si debo de atender a un campesino, yo los voy a dejar a ustedes, porque nosotros nos debemos a ellos. Y así lo hice por muchos años y lo sigo haciendo, porque en el Señor nosotros no hacemos acepción de personas. Nuestra gentileza tiene que ser general, pero aquí es donde aprendemos. Aquí está la palabra, aquí está el consejo, aquí está el poder de Dios, aquí está el Espíritu de Dios para hablarnos, para enseñarnos cómo debemos de vivir. Sea conocida vuestra gentileza de, ¿qué dice? De todos. ¿No será que usted es gentil solamente con su sectorcito? Porque tienen ahí algo afín. Tal vez el trabajo. Las secretarias con las secretarias, las maestras con las maestras, o las hermanas que trabajan en servidumbre. No, hermanos, si aquí ya nacimos de nuevo, si aquí todos somos sin título, ¿o cree usted que el título vale aquí? No. Hemos sido despojados, nos hemos hecho nada, ahora nos hemos humillado ante el Señor y ahora queremos obedecer a su palabra. Por lo tanto, en nosotros tiene que haber gentileza. Por eso dice que nosotros vamos a ser como luminares en medio de este mundo que está formado por una generación maligna y perversa. Dios es el que va a hacer la obra en nosotros. De ahí que sigue el pasaje. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿No será que usted se está afanando tanto que ya no tiene tiempo para orar, que ya no tiene tiempo para leer la palabra, que ya no le da tiempo para venir a la iglesia, que no tiene tiempo para ir a los evangelismos, mucho menos para orar y rogar y darle las gracias a nuestro Dios? Dice, por nada estéis afanosos. Piense, no se está afanando por algo. Hay que doblar las rodillas, hay que pedirle a Dios, pero también hay que darle gracias a Dios, porque Él es el que hace en nosotros este milagro. ¿Y cómo finaliza esta parte que voy a leer? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ah, qué cosa más agradable, ¿verdad? Qué bendición. Fíjense que el mundo, aquí en Guatemala, están esperando a un Señor que dice que les va a traer la paz. Ya vino hace unos cuantos años y después de que Él se fue, hubo más lucha, más contienda. Si el Señor no le va a traer la paz a las naciones, el Señor le va a traer la paz a sus hijos, que se humillan, que obedecen, que aman, que sirven. Y por eso dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Sobre toda cosa guarda tu corazón. Dios va a guardar nuestros corazones. Dios va a guardar nuestros pensamientos. Dios
va a ser el que se va a responsabilizar de su pueblo. Pero es un pueblo que se humilla, es un pueblo que obedece, es un pueblo que ama la palabra, que ama a Dios, que ama a sus hermanos, que ama la obra de Dios. Porque esto es lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Cuántos no quisieran tener la paz que Dios nos ha dado? Hay muchos que la están buscando, pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Tenemos la paz de Dios, hermanos, pero para eso hay que mantenernos en humildad, en sencillez, en oración, en ruegos, en súplicas, para que podamos vivir conforme a la palabra, asidos de la palabra de vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos entenderla, te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, obedientes, hacedores de tu palabra. Guarda nuestra alma, Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos. Queremos que seas tú el que haga la obra perfecta en nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Por eso te rogamos, oh Dios, perfecciona tu obra en nuestros corazones, en medio de tu pueblo. Que seamos temerosos, Señor, que seamos obedientes, que pongamos por obra tu palabra, que el mundo vea en nosotros tu luz, que el mundo vea, Señor, tu gracia, tu gentileza, tu amor, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, sin ti nada somos. Haz tu obra maravillosa, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Señor, que el mundo vea que somos diferentes, que el mundo vea tu obra y glorifique tu nombre. Sí, Padre, sí, Señor. Te lo suplicamos todo en el nombre bendito de Jesucristo, a quien sea toda gloria y todo honor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a finalizar, vamos a cantar un salmo. Una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y suya es la misericordia. Por misericordia de Dios estamos aquí, por misericordia de Dios estamos oyendo su voz, su palabra. Amén. Una vez he oído esto, una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios
vez habló Dios y 2 veces he oído esto. Una vez habló Dios y 2 veces y suya la misericordia. Amén. Que para Dios, para nuestro Dios, sea la gloria. Amén.